Haeckel. Después te di la idea general de lo que es la ecología y te conté que hay niveles de estudio de la ecología. De los niveles, comenzaste conmigo el sábado pasado recordando los atributos poblacionales. Entre los atributos a recordar están densidad, la distribución, la tolerancia que tienen las poblaciones al cambio ambiental, cuáles son las posibles curvas de crecimiento poblacional, qué factores regulan el crecimiento poblacional y lo que tenemos que ver hoy día, las curvas de sobrevivencia y la estrategia de sobrevivencia y la estructura de edades. Eso lo dejé para hoy día. Bueno, y te conté que el tamaño poblacional depende de cada especie, pero además está supeditado a mecanismos de control del tamaño poblacional. La densidad, el concepto de densidad, te pedí que hicieras un ejercicio la semana pasada. Te conté el asunto de la tolerancia al cambio ambiental, comparando la población A contra la población B. Mientras la primera era EURI, la segunda es ESTENO. Hay poblaciones con amplio rango de tolerancia, toleran bien el cambio ambiental. En cambio, otras lo toleran menos, son más intolerantes. ¿Cómo usted? ¿Usted es intolerante con su mamá? ¿Con su papá? ¿Con el hermano? Te pedí que hicieras ese ejercicio la semana pasada. Y ahí fuimos viendo luego de qué depende el tamaño de una población. De factores denso-dependientes y de factores denso e independientes. La distribución de una población tiene que ver con la biología de la población. Algunas poblaciones se distribuyen así, otras poblaciones se distribuyen así, y otras poblaciones se distribuyen en un área geográfica acullá. Les pedí que hicieran ese ejercicio la semana pasada, que es DEMRE. Luego vimos las curvas de crecimiento, vimos las variables que afectan el crecimiento. Natalidad, mortalidad, inmigración, emigración. Si tú desprecias la variable emigración y migración, el crecimiento poblacional depende de dos variables, de la tasa de natalidad y de la tasa de mortalidad. Y se propone eso. R, que es la tasa de crecimiento, va a depender de la diferencia de dos valores, la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Y yo te dije, producto de esta diferencia numérica, R tiene derecho a tomar tres valores. Puede haber un R positivo, R que el crecimiento puede ser igual a 0, o el R puede ser negativo. De los tipos de crecimiento hay dos. Hay poblaciones que prefieren crecer exponencialmente, porque ellas saben que para la próxima temporada la población va a caer a pique a 0, debido a que han sobrepasado su valor de carga. La población cae a 0. Los pocos que sobreviven la próxima temporada son los responsables de volver a reproducir la población de modo exponencial. Y así se le llevan a estas poblaciones, alumnos. Fluctúan mucho. El modo de crecer, sin duda, es exponencial. Pero hay poblaciones que resuelven el problema del crecimiento de otro modo. Es lo que se llama crecimiento sigmoide. Son poblaciones que les importa un pepino ser muchas. Les importa un pepino ser pocas. Lo que ellas quieren, mantener un valor constante en el tiempo, sin grandes fluctuaciones. Ellas crecen
y logran mantener un valor de carga, que puede ser alto o puede ser bajo, da lo mismo. Lo importante es mantener un valor constante en el tiempo. Y ese valor se mantiene en el tiempo. Y así las poblaciones se perpetúan, sin grandes fluctuaciones numéricas en el tamaño poblacional. Eso es propio de los mamíferos. Eso es propio de los mamíferos. Le dije que era propio de los mamíferos, no, esto es propio de los mamíferos. Esta estrategia que logró asegurar un número de individuos que se perpetúa constante en el tiempo, ese valor evidentemente se alcanzó con un crecimiento exponencial, pero que luego se estabilizó. Este modo de crecer, primero exponencial para luego estabilizar, es lo que Asenjo y usted llama crecimiento sigmoide o logístico. La resistencia ambiental se puede representar gráficamente en una curva de crecimiento. Es el área comprendida entre la proyección del crecimiento exponencial que tuvo la población, cortada con la proyección del valor de carga. Ahí genera un área que la pinto de color gris. Eso es la representación gráfica de lo que se llama resistencia ambiental. Es la dificultad que le impuso el medio para que la población árbol no siguiese creciendo infinito y la estabilizó. Tú puedes hacer comparaciones con curva de crecimiento, ¿no? Con esta otra población B, que la proyecta su pendiente mientras crecía exponencialmente y le cortas con la proyección del valor de carga y ¡pum!, genera un área que la pintan verde o amarillo. Y comparando las áreas, alumnos, tú puedes determinar en una curva de crecimiento que la población barco tuvo más resistencia, más dificultad en crecer que árbol. Bueno, ahora inicio la clase, joven. Las curvas de sobrevivencia poblacional son un atributo que tienen las distintas poblaciones. Cada población tiene su propia curva de sobrevivencia y son 3. Una curva de sobrevivencia resulta cuando tú haces el siguiente gráfico. Para la edad de los individuos, tú vas representando para cada edad cuántos individuos vivos hay a esa edad. Representa el número de sobrevivientes para cada edad en la población. Hay poblaciones que tienen este comportamiento, alumnos, que el número de sobrevivientes se mantiene relativamente constante a medida que avanza su edad. Y solo a edades muy avanzadas, el número de sobrevivientes cae. Se trata de poblaciones en que sus individuos se mueren cuando son viejos. A esta curva de sobrevivencia, tú la vas a llamar tipo 1. Y la puedes asociar fácilmente a la sobrevivencia propia de poblaciones de mamíferos, alumnos. Que los mamíferos, lo normal, es que nos muramos cuando somos viejos. Segunda curva de sobrevivencia posible, esta. Se trata de poblaciones en la que a medida que avanza la edad de los sujetos, el número de sobrevivientes cae linealmente. A este comportamiento tú lo vas a llamar tipo 2. Existen en la naturaleza algunas poblaciones así. Y el tercer comportamiento es este. El número de sobrevivientes decae mucho, pero a edades juveniles. Se muere la gran mayoría de los juveniles. El número de sobrevivientes disminuye mucho cuando eres juvenil. Hay una gran mortandad de individuos juveniles. Los que sobrevivan van a alcanzar a edades avanzadas y ellos reproducen a la población. A ese comportamiento tú lo llamas tipo 3. Me gustaría que lo asociara
al comportamiento de los peces, los salmones, los insectos. Tienen comportamiento de sobrevivencia tipo 3. Otro atributo que tienen las poblaciones naturales, niños, son la estrategia de sobrevivencia, o sea, que aplican para poder perpetuar su población en el tiempo. ¿Cuál es su estrategia para perpetuar en el tiempo su población? Entonces hay dos estrategias, alumnos. Hay una estrategia tipo R, en la que la letra R se usa para representar la tasa de crecimiento, R. Si la estrategia de la que Asenjo te va a hablar se llama estrategia R, tienes que entender que estas poblaciones lo que privilegian es la reproducción, R de reproducción. Todas las fichas las ponen para reproducir a la población. Esa es su técnica. Y de así perpetúan la población en el tiempo. En cambio, hay poblaciones cuya estrategia es K. La letra K, alumno, en el ambiente de la ecología, apunta al valor de carga, que es el máximo número de individuos que ellos pueden lograr. Estas poblaciones lo que apelan es lograr un valor de carga y ahí estabilizarse. De modo que ni Jesucristo le va a modificar ese valor. Y mantienen el número de la población constante en el tiempo. Esas son las dos estrategias. Entonces yo voy a hacer una comparación de muchas características, pero que apuntan siempre a lo mismo. Mientras la estrategia R apunta a una alta capacidad reproductiva, la estrategia K apunta a mantener el número de individuos constante. La estrategia R requiere, si es que usted va a apuntar a una alta tasa reproductiva, tú necesitas para esta estrategia que haya muchos alimentos disponibles. Y en esas condiciones ciertas poblaciones desarrollan la estrategia R. Requiere recursos ilimitados. En cambio, la estrategia K, alumno, se adecua a condiciones donde los recursos ya son limitantes. Para eso las poblaciones se estabilizan, para no agotar los recursos que ya están limitantes. Para las poblaciones con estrategia R, el crecimiento es exponencial. Cuando ellas tienen que crecer, lo hacen exponencialmente, como los insectos. En cambio, las poblaciones con estrategia K, lo que han hecho en las tipas, siguieron un crecimiento exponencial, luego lo estabilizaron y se mantuvieron constantes. Eso se llama sigmoide. Las poblaciones R tienen ciclo de vida muy corto, como los insectos. En cambio, las poblaciones K tienen un ciclo de vida mucho más largo en el tiempo. Para poblaciones R, la descendencia es prolífica. Miles de hijos, como los insectos, como los peces. En cambio, las poblaciones K tienen menos hijos. Tienen menos hijos, menos descendencia. Bienvenida Nicole Lacayo. Nicole, estoy haciendo un repaso con tu curso respecto de lo que vimos el sábado pasado, era poblaciones. Así que la clase la comencé prácticamente hace 5 minutos. En este minuto, Nicole, estoy viendo el atributo estrategia de sobrevivencia que tienen las poblaciones. Le decía a tus compañeros, Nicole, que las poblaciones tienen dos modos de perpetuarse en el tiempo. Eso tiene que ver con la biología, no es que ellas cambien a un modo que les convenga y luego el otro año hacen el otro modo, no. O la población es R y va a ser siempre estrategia R, o la población aplica una estrategia K y va a ser siempre estrategia K. La estrategia R, Nicole Lacayo,
apela a la capacidad reproductiva, a tener mucha descendencia. En cambio, la estrategia K son poblaciones que prefieren mantener un tamaño poblacional constante. Y en eso estábamos, Nicole. La mortalidad, mira, para las poblaciones con estrategia R es altísima, alta. En cambio, las poblaciones que estabilizan su tamaño poblacional a un valor de carga es menor. Eso. Curva de supervivencia. Las poblaciones que apelan a una estrategia R, lo propio es que tengan una curva de sobrevivencia tipo 3, que te la mostré recién. En cambio, las poblaciones con estrategia K apelan a una curva de sobrevivencia tipo 1, que te la mostré recién. Etcétera, alumno. Las poblaciones R, la estrategia R, tú tienes que pensar en el ejemplo que te di recién, los insectos, los peces. Y con eso usted va a estimar el desarrollo. Estas poblaciones, un insecto, alumno, tiene 1 año para reproducirse, en general. En 1 año tiene que completar el ciclo de vida, porque al final de ese año muere. En cambio, la estrategia K, quiero que pienses en mamíferos. En realidad ellos tienen muchos años para desarrollarse. Los insectos tienen que madurar sexualmente muy rápido. Los mamíferos se dan muchos años hasta lograr la maduración. El evento reproductivo en el insecto es único. El evento reproductivo en los peces es único. Se reproduce y ya, una vez en la vida, o unas pocas. En cambio, el evento reproductivo en los mamíferos es que tienen muchos eventos reproductivos durante toda su vida. Es cierto que los mamíferos tienen por camada pocos hijos, pero tienen muchos eventos reproductivos a lo largo de su vida. El tamaño del organismo, cuando la estrategia es R, piensa en el insecto, son pequeños, y el tamaño del organismo para la estrategia K, mayor. De tal modo, niños, que hay un parámetro, hay un atributo poblacional que se llama estrategia de sobrevivencia. Y en la naturaleza hay 2 estrategias. O la población sigue una estrategia R, o la población sigue una estrategia K. No hay más. Finalmente, alumno, quiero ver el último atributo, creo, que es lo que se llama estructura de edad de la población que tú estás estudiando. La estructura de edad, alumno, es una figura en la que usted representa el número de individuos reproductivos que hay en tu población. Vas a representar el número de individuos que son no reproductivos y vas a representar el número de los que ya fueron reproductivos, los posreproductivos. En la base de esta figura, tú esto lo divides en 3. Cada área representa el número de individuos en estas 3 condiciones. En la estructura de edad de la población, la base representa el número de los prerreproductivos. La parte del medio representa, el área de la parte del medio representa el número de individuos que se están reproduciendo. Y en la parte superior, el número de individuos ya que no se reproducen más, los posreproductivos. ¿Para qué sirve esta estructura, esta figura de las poblaciones? Sirve para estimar el que si la población está en crecimiento o no. Para lo cual usted lo que tiene que hacer es comparar 2 áreas. Tienes que comparar el tamaño de 2 áreas. Hay que comparar el número de prerreproductivos con el número de reproductivos. Y dependiendo de quién numéricamente gana, tú infieres si la población está en crecimiento. En consecuencia, dicho esto, las estructuras de edad para las poblaciones son las siguientes, alumnos. Hay poblaciones que tienen
Esos tres tipos de estructuras de edad. Y mirando la estructura, tú puedes inferir si la población está en franco crecimiento o no, para lo cual hay que comparar el área asignada a los prerreproductivos y compararla con los reproductivos. Comienzo con la primera. Mira, poblaciones con esa estructura de edad son poblaciones que tienen muchos niños, si usted quiere pensarlo en caso humano. Hay mucho cabro chico y hay pocos papás. Se trata de poblaciones donde hay mucho niño, pero hay poco adulto. Entonces la pregunta es, respecto del crecimiento de esta población, ¿cómo va a ser el crecimiento a futuro? Entonces usted dice, mira, hay mucho cabro chico. El cabro chico de hoy va a ser al futuro el futuro reproductor. Por lo tanto, tú estimas que a futuro van a haber más reproductores que los que hay hoy. Los niños de hoy van a ser los adultos de mañana. Por lo tanto, en el futuro van a haber mucho más reproductores que los que hay hoy. Y si hay más reproductores en el futuro, esta población está creciendo. Segundo caso, tienes esa estructura de edad en la que Asenjo te está diciendo el área reproductiva es muy parecida al área prereproductiva. Tú tienes que comparar esas dos áreas para poder estimar si la población crece. Y tú vas y dices, mire, lo que pasa que el número de cabros chicos numéricamente igual al de sus propios papis. El número de niños es similar al de los de sus propios papás. Por lo tanto, estos que son niños hoy día van a ser los futuros adultos reproductores en el futuro. Por lo tanto, los reproductores hoy día son aproximadamente los mismos que van a haber en el futuro. Esta población tiene que estar estable. Y lo está. Esa población puede ser considerada estable. Tercera posibilidad, Nicole. Esta estructura de edad que aparece en pantalla. Para poder hacer el análisis respecto del posible crecimiento de esta población, tú tienes que comparar dos áreas. La prerreproductiva la comparas con el área reproductiva. Y acá la idea es la siguiente. En esta población, Nicole, si es que usted se lo está preguntando, el Jorge también, hay poco cabro chico, hay pocos niños, hay muchos menos niños que papás. ¿Qué pasa con esta población? Que hay tan poco cabro chico que se estima que en el futuro, cuando los niños sean los futuros adultos, en el futuro van a haber menos adultos reproductivos que los que hay hoy. Por lo tanto, en el futuro, como van a haber menos adultos, esta población está en franco deterioro. Esta población está en decrecimiento, alumnos. Esa es la idea. De solo mirar la estructura de edad de una población, tú puedes hacer estimaciones demográficas. Ah, bueno, la Nicole Lacayo, entonces me dice respecto de los países. El crecimiento de estas poblaciones que tienen esta estructura de edad es propio de países que están subdesarrollados, países empobrecidos en las que las familias se reproducen sin ningún control, no manejan las técnicas anticonceptivas y las poblaciones se reproducen en un grado de pobreza alto. Estos países que se han estabilizado obedecen más bien a países más desarrollados, están en una fase superior de desarrollo, en la que por razones de que la mujer ha entrado francamente al mundo laboral, ha pospuesto la maternidad. Y si la mujer se vuelve madre, toma la decisión de tener 1 o 2 hijos, no más. Y esta otra curva, esta otra estructura, es complicado
es complicada igual desde el punto de vista demográfico, porque hay muchos ancianos acá. Y los ancianos son el sector pasivo de la población. Y son los jóvenes y los adultos los que con sus impuestos tienen que ser capaces de mantener a la población pasiva. De modo que esto es un problema demográfico, el que haya mucho viejo y poco adulto. Es propio de, por ejemplo, aquí en Chile, de las ciudades de provincia, en la que los jóvenes salen de estos pueblos y se van a la metrópoli. De modo que ¿quién queda en los pueblos? Puros viejos. Puros viejos quedan en los pueblos que hay en provincia, porque la juventud se va a las universidades, se va a la ciudad a estudiar o a trabajar. Y eso era lo que quería decirles, pues, alumnos. Lo que viene ahora es que te voy a mostrar ejercicios DEMRE, como ya lo hice en la clase pasada. Mira, yo les traspaso la siguiente tarea a ustedes. Ustedes, niños, si es serio, si usted seriamente desea entrar a la universidad, escucha lo que Asenjo te va a decir. Tienes que ir a DEMRE, a la página oficial, para bajar los archivos como Asenjo te lo está mostrando ahora. Estos archivos están disponibles para ti. Es problema tuyo si no los bajas y no los ves, porque Asenjo te está diciendo que lo hagas. Tienes que entrenarte. Nicole Lacayo me dice que ya lo imprimiste. Bueno, la cosa es que te pones a hacer los ejercicios, Nicole. Si usted verdaderamente, Nicole, su deseo es estar en la universidad, tienes que practicar mucho. Entonces aquí aparece el ejercicio. Asenjo digregó las distintas pruebas y las fue separando por tema. He tomado del año pasado, niños, les recuerdo que este año ya salió el modelo 2020, para que tú lo hagas. Lo que te voy a mostrar ahora es el modelo del año pasado, pero Asenjo te anuncia que ya salió el modelo de este año para que tú lo hagas. Y tomé ese ejercicio que parece que ya lo hicimos en la clase pasada. Yo le hice un comentario respecto a este ejercicio, que es mañoso este ejercicio. La pauta de corrección DEMRE dice dedo. Y lo interesante del ejercicio DEMRE, que trae un solucionario. Por eso Asenjo te está pidiendo, anda DEMRE, para que veas cómo se hacen los ejercicios y qué debes responder. ¿Cómo? A mí este ejercicio 14 me parece mañoso y es oficial. Ya, hagan este, alumno. Me mandan la respuesta por el chat y me dice 79 árbol, 79 barco, lo que usted quiera, pero con el 79. Considera que este ejercicio es oficial. Estoy esperando la respuesta de ustedes, jóvenes. No sé si he pasado la lista. Si no la he pasado, la estoy pasando ahora. Si llegaste tarde, envíame tu nombre ahora. Bien, me están enviando ahí vuestros nombres. Pero además espero que me envíen tu respuesta a la pregunta 79 para saber cómo está mi curso. ¿Qué responde mi curso ante una pregunta oficial como esta?
Ahí algunos han respondido la respuesta, la pregunta. Han respondido algunos una alternativa, otros han respondido la otra. El Jorge Araya respondió 79 casa. Yerko, 79 árbol. César, árbol. Pía, casa. Nicole, casa. Son Jong-Soo, 79, non árbol. Yerko, barco. Jong-Soo, árbol. Catalina puso, ¿qué Catalina usted? Catalina, ¿sabes Catalina? Te pido un favor. Quiero que para la próxima clase cambies tu nombre y te pongas nombre y apellido. Yo entiendo que tú sabes que tú eres Catalina, pero yo no tengo idea qué Catalina eres tú. Así que para las personas que tienen por nombre solo el nombre, les pido un favor. Para la próxima ocasión puedes cambiar tu nombre y te pones nombre y apellido. Porque yo leo acá que Catalina respondió ahí, pero no sé quién eres tú, Catalina. Bueno, ahí están respondiendo niños. Veamos la pregunta 79. Según Demre, es casa como varios de ustedes respondieron. El problema es que hubo gente que respondió árbol. Bueno, voy a salir al paso a ese alumno que respondió árbol, que ya no me acuerdo, da lo mismo. Dice, lo primero que hay que hacer es interpretar el gráfico, alumno, con tranquilidad. A ver, lo que va a pasar, alumno, que tienes que aprender a controlar la ansiedad cuando estés en la prueba. Y tienes que entender que tú, con todo el peso que significa saber que te están evaluando, vas a tener que tener la tranquilidad para interpretar correctamente un gráfico. Si tú analizas un gráfico con falta de tranquilidad, vas a interpretar mal el gráfico y vas a responder mal. ¿Tú sabes cómo lograr un mayor control? Tienes que hacer ejercicios, tienes que sentirte empoderado, tienes que sentir que este ejercicio lo hiciste 1000 veces en tu casa. Que nada que el DEMRE te pueda ofrecer te parece extraño, porque tú ya el ejercicio lo viste con Asenjo o lo viste por tu cuenta. Tú tienes que prever lo que pueda pasar contigo cuando rindas la prueba de transición. Te tienes que sentir en control. Y para una buena manera para sentirse en control es sentir que el ejercicio no te va a lastimar, porque tú lo hiciste 1000 veces, ejercicio relacionado. Entonces yo te digo, lo primero que hay que hacer es con tranquilidad mirar el gráfico. El gráfico te dice que a medida que tú aumentas la temperatura ambiental, el número de individuos de la población fluctúa. Entonces interpreto 1. 1 es una población que a medida que aumenta la temperatura, el número de individuos 1 creció, la población creció, pero a mayores temperaturas la población 1 decreció. Resultado que se observa del gráfico que uno tiene cierto rango de temperatura posible de aguantar, de soportar. La población 2 es una población que permite en un amplio rango mayor de temperatura su existencia, y por lo tanto lo que estás viendo, que la población 1 tiene un rango de tolerancia menor a la temperatura que la población 2. Entonces leo lo que la persona que marcó árbol, que no sé quién fue, da lo mismo. Leíste el gráfico al revés, viejo. La alternativa 79 árbol dice exactamente lo contrario de lo que te estoy diciendo ahora. Eso es un error imperdonable, porque con esto estás conculcando la posibilidad de que tú entres a la universidad el próximo año por cometer un error básico como haber marcado árbol. Ten cuidado, alumno, en el sentido de que prepárate bien para tu prueba, tienes que ser más serio.
respondiste muy mal la pregunta 79. Y es oficial, viejo. A usted, si sigue así, la prueba de EMRE se lo va a comer con zapatos. Enterito a usted. Lo van a hacer picadillo. Ya, pregunta 80. Me envían la respuesta anexando el número 80. Insisto que esta pregunta es oficial. Esta pregunta viene con un chanfle, viene un poco chanfleada. Mándame tu respuesta. Entonces, Nicole, usted que ya imprimió las pruebas, lo que usted tiene que ir haciendo, niña, si quiere verdaderamente el proceso, anda haciendo los ejercicios ya. Mándenme la respuesta a esta pregunta, joven. Nicole Lacayo, elefante, pía, árbol. Y los demás 14 alumnos, la familia Miranda que yo les digo. El resto ahí se queda de manos cruzadas sin opinar. Entonces yo presumo que el que no responde, alumno, entre otras explicaciones pueden ser estas. Que el alumno no opina porque no está informado, no tiene la información para responder. Entonces prefiere guardar un casto silencio. Pero ese casto silencio habla muy mal de ti, pues, viejo. Porque lo que yo puedo inferir, que usted no responde, porque no sabe, y si no sabe, ¿por qué no has estudiado, pues, viejo? Bueno, ahí aparecieron la respuesta de unos pocos. Ya, voy a analizar con los que han respondido a esta pregunta. Pues. Si usted prefiere permanecer en silencio, siga en silencio, eso ya es su problema. Es su problemita. Mira, la respuesta oficial yo la comparto. A ver. Pero esto ya... Ahí. Es árbol. La respuesta oficial es árbol. Si hubiese salido esta pregunta en la prueba de transición, ¿te das cuenta que te están comiendo con zapatos en la prueba de transición a ti? Te están haciendo... Te están moliendo, es una moledora. Entonces ten cuidado, alumno. Ten cuidado, prepárate bien. Prepárate bien para lo que se te viene encima. Lo que se te viene encima tampoco no es tan tremendo, bro. No hay que ser genio para entrar a la universidad. Pero prepárate bien. A ver, voy a explicar este ejercicio. Lo interesante que si Asenjo no te explicase el ejercicio, el modelo REM-DEMRE trae una explicación. A ver si la... No siempre no siempre la presento en mi PPT. Veamos si acaso... Bueno, ahí viene un comentario con la alternativa correcta a esta pregunta,
Pero además de lo que Asenjo te está mostrando ahora en pantalla, Demre publica un comentario completo de media página sobre por qué diablos la pregunta 80 fue árbol y no fue casa. Eso es lo que Asenjo quiere que tú veas en Demre, viejo. Se aburre en su casa, tiene tiempo libre, anda a Demre. Ya, mira, la pregunta fue árbol. Voy a ir al tiro. ¿Por qué 2 y 3 romanos son incorrectas? Las leo. La tasa de natalidad supera a la tasa de mortalidad únicamente en los tramos 1 y 2. Voy al tramo 1. En el tramo 1 y 2, la población tuvo un crecimiento positivo. R mayor que 1. Es cierto, en el tramo 1 y 2, para poder explicar el crecimiento del tamaño poblacional, yo debo estimar que hubo más natalidad que mortalidad. Pero no es el único tramo donde la población aumentó de tamaño. Porque en el tramo 3, que es el que contradice la validez de 2 romanos, en el tramo 3 hubo un lapso donde la población siguió creciendo de tamaño. Por lo tanto, en el tramo 3, en esa zona, la tasa de natalidad siguió siendo mayor que la tasa de mortalidad. En consecuencia, la afirmación 2 romanos es incorrecta. Lo que usted tuvo que hacer para otra ocasión, tienes que detenerte mejor en el gráfico. Tienes que darle más tiempo al análisis de un gráfico. Claro, yo te estaba forzando a que me respondieras rápido. Pero para otra vez, mira con más detención el gráfico y te habrías dado cuenta que no solo en 1 y 2, sino que en el 3 ahí hubo un incremento poblacional, por lo tanto la tasa de natalidad también siguió siendo mayor que la tasa de mortalidad. 3 romanos. La emigración es el principal factor que afecta al crecimiento poblacional durante el tramo 5. ¿Qué es lo que ves tú en el gráfico? Que en el tramo 5 el tamaño poblacional disminuyó, pero no puedes adjudicarlo a que la disminución del tamaño se deba a lo que propone 3 romanos, porque tú no tienes argumentos para afirmar 3 romanos desde el gráfico. 3 romanos es incorrecto porque no es una inferencia correcta del gráfico. Tú no tienes idea si acaso la inmigración fue la responsable de la disminución del tamaño, porque no tienes información, no hay datos que apoyen la afirmación 3 romanos. Bueno, aquí entré al cuaderno de ejercicio. Este es el primer ejercicio del cuaderno de ecología de tu cuaderno 1. Háganlo. Me voy a saltar algunos porque son muy fáciles algunos. Ya, comienzo con uno fácil. Este es tu cuaderno de ejercicio. Con esta clase yo estoy terminando poblaciones. La próxima clase, no lo dije, comienzan comunidades. Prepárame una clase de comunidades. Mándame la respuesta a este ejercicio 1 que es trivial, ¿eh? Como dicen en el campo los campesinos, el ejercicio 1 es un moco de pavo. Quiere decir que es muy fácil.
próxima clase, ecología de comunidades. Ahí la cosa se vuelve un poco más compleja porque la comunidad es una red de interacción entre poblaciones. Hay competencia. Ustedes están compitiendo, po. Ustedes están compitiendo, pero en realidad es una competencia interespecífica. Cada uno de ustedes que está en la sala está compitiendo con el compañero de la sala, porque todos están compitiendo por un asiento en la universidad. Bueno, van a ver en la próxima clase, prepárame una clase de comunidad de alumnos. La ecología de comunidades. Entonces ahí responden, la mayoría tuvo la intención de responder la respuesta que por lo que veo la pregunta fue fácil. Casa, Jorge, casa. El asunto que este ejercicio, si bien estamos en ecología de población, me acabo de dar cuenta que está fuera de contexto este ejercicio, porque en realidad todavía no estamos en comunidades, pero sí sirve para anunciar lo que vamos a ver la próxima. Una comunidad es un conjunto de poblaciones de especies diferentes que interactúan. Este ejercicio 2, alumnos, es el clon del ejercicio DEMRE que te mostré recién. Haz el ejercicio 2. Y me mandas por el chat la respuesta diciendo dos algo, dos árboles, dos casas, todo lo que usted vaya queriendo. Ahí la Nicole ya se arriesgó con su respuesta, Nicole. Voy a esperar a otros compañeros, Nicole, para poder hacer un análisis si es que esta pregunta les resultó complicada o no. Pero esta pregunta, como ya lo dije, es un clon de la pregunta oficial que te mostré hace un ratito. Es como lo mismo, más o menos. Bueno, ahí están respondiendo. Ahí la muchacha está respondiendo. Veamos la respuesta a esta pregunta del DEMRE, del cuaderno de ejercicio número 2. ¿Qué es lo que respondió usted? Veo que respondieron casa. Ya, me voy a saltar algunos porque son muy simples, fome, no hay... Quiero que se enfrenten a ver este de acá. Es que estás viendo la pauta, además. A ver, hagan este. Yo creo que igual a este ejercicio le falta un poco más de redacción, porque puede ser ambiguamente interpretado. Haz el 6. ¿Qué es característico de una población natural? ¿Qué es característico para los individuos de una misma población? Entonces ahí la Pía dice, el Yerko dice otra cosa. ¿Alguien más se arriesga? Arriésguese, joven. Usted está en su casa, yo estoy acá. César, acuérdate de acompañar la respuesta con el número, viejo, el número de la pregunta. Catalina ahí no está muy segura, pero parece que todos van a la misma. Veamos. ¿Qué es lo propio de los individuos de una población? La pauta del cuaderno de ejercicio dice árbol, y la mayoría respondió casa. Ya, salgo al paso. A ti, alumno, que respondiste casa. Sostuviste que para ser de una misma población es necesario tener
igual esta pregunta sale de otro ámbito, pero después vamos cuando estemos en genética. ¿Pensaste que eran obligatorio que los individuos tuvieran iguales características fenotípicas? Es que estás confundiendo un concepto, que estás confundiendo el tener las mismas características a tener los mismos fenotipos. Efectivamente, los individuos de una población tienen que tener las mismas características porque son integrantes de una misma especie. Por ejemplo, tienen que tener la misma característica un par de ojos. Eso es una característica. Tienen que tener una cabeza, tienen que tener un par de brazos, un par de piernas. Pero no es obligatorio que sobre esa característica además empiezan a tener las mismas variabilidad genética sobre esa característica, lo que se llama fenotipo. Piensa en la altura. Es obligatorio en una población que respecto a la característica altura todos tengan que ser altos, no viejos, porque respecto al rasgo altura habrá algunos cuyo fenotipo sea ser de baja estatura y otros podrán tener estatura mediana y otros podrán tener fenotipo alto. No es obligatorio presentar la misma variabilidad genética respecto al rasgo, lo que se llama fenotipo. Lo que sí es obligatorio es que tienen que tener las mismas características. Todos, en la especie humana, todos tienen que tener 2 ojos, 2 brazos, un cerebro, 2 riñones. Pero reconozco que la pregunta 2 romanos surge como de otro lado. Sí. Pero ya lo sabe, en las poblaciones hay variabilidad biológica. Nadie obliga a que todos sean un regimiento y todos sean fenotípicamente iguales. Podrá haber algunos que son más grandes, otros son más valientes, otros más cobardes, los animales. Yerko me dice, es la letra A porque es la característica más general. Yo no sé si es por lo más general, sino porque es lo más correcto, dice. Mira, de respecto a la 3 romano, ¿por qué no es correcto? Porque la competencia es un problema que está asociado solo cuando las poblaciones tienen alta densidad. Por lo tanto, en estricto sentido, no es obligatorio que los individuos de una población tengan que presentar competencia y alta. Porque la alta competencia solo se produciría en el caso que la población tenga una alta densidad. La competencia es un mecanismo de control denso dependiente. Por lo tanto, 3 romano no tiene por qué ser considerado algo propio de una población. Porque, te lo digo de nuevo, el presentar una alta tasa de competencia dentro de la especie, intraespecífica dentro de los individuos de la población, solo ocurre para poblaciones que logren una alta densidad. Si la población de la que tú me hablas no tiene alta densidad, sino que está en baja densidad, ahí no hay alta competencia. Y Yerko, yo diría que la respuesta 6 es árbol, no porque sea más general, sino porque es lo correcto. Una población, Yerko, es un grupo de individuos que está en un mismo lugar. Eso lo definí el sábado pasado. Se llama población al conjunto de individuos que satisface 3 requisitos, dije. 3. Primero, tienen que ser de la misma especie, Yerko. Segundo, tienen que estar en el mismo tiempo, tienen que ser contemporáneos. Ustedes, tú, Yerko, eres alumno mío este año. Yo soy tu profesor este año. Tú eres mi población de estudiantes este año, Yerko. Porque yo el año pasado tuve otra población de estudiantes. De tal modo de que el segundo requisito para ser población es que los individuos considerados estén en el mismo tiempo. Y el tercero, que apela a la pregunta, es que todos tienen que estar en el mismo lugar. Ustedes son mi población de estudiantes aquí de la Florida, pero yo pudiera tener una población de estudiantes en Chihuayante, en la región del Biobío. Y esos estudiantes, porque están en otro lugar, son otra población de estudiantes. Porque usted, alumno, pertenece a mi población de estudiantes aquí de la Florida.
Por eso, una población queda definida porque están todos en el mismo hábitat. Hábitat se llama el lugar donde están. Pensé que iba a ser fácil esta pregunta. A ver, voy a avanzar. Una que tenga un gráfico. Esa, no. Esa. Háganme la 10. Ahí ya alguien me está enviando. ¿Qué voy a almorzar hoy día? Un asado. Longanizas con... ¿Le gusta a usted las longanizas con cebolla y huevo frito? Las prietas con papas cocidas. El puré picante. ¿Le gusta los riñones al jerez? ¿Los chunchules adobados? ¿Qué voy a almorzar? Ya me está dando apetito. A ver, pregunta 10. La Nicole dice que tiene duda en la 7. Y respondió de A, 10D, Consuelo Chandía, Jorge A, D, Pía, D, Yerko, Casa. Veamos el 10, joven. Entonces, la pregunta 10 es árbol. Al menos puedo estar de acuerdo con esta pregunta y su respuesta. Sí, comparto que es 10 árbol. Lo que usted está viendo, que esta población tiene una fluctuación, pero en ningún caso... Claro, yo haría que la fluctuación... A ver, para mejorar esta pregunta, según mi punto de vista, yo habría hecho que las fluctuaciones sean menores, que el estudiante observe que la población es objeto de una fluctuación del tamaño poblacional menor y que se observe que fluctuando y todo, la población se mantiene alrededor de un número constante. Ese es el valor de carga. Porque el problema que tiene este gráfico, y eso es lo que yo dificulto la pregunta, que se pareciera que las fluctuaciones son muy grandes. De tal modo que uno puede pensar lo peor del ejercicio, que se trata de un crecimiento exponencial. Yo habría escogido unas fluctuaciones poblacionales menores, como que el promedio se mantiene constante. El gráfico trataba de proponer que se trata de poblaciones que están fluctuando en torno a un valor promedio, que se llama capacidad de carga. Después 2 romano, ¿por qué no es correcta? Porque no he definido potencial biótico, pero tú puedes leer el libro de clase. El potencial biótico es lo que se produce en una población que va a seguir un crecimiento exponencial. Es la máxima tasa de crecimiento posible para una población, que es la que va a comenzar un crecimiento sin atajo, como el virus COVID. El COVID, compadre, es un virus que se está reproduciendo en la persona humana y seguramente lo viene haciendo con el potencial biótico máximo porque se está reproduciendo. Hay tanta gente que sale que se está reproduciendo, pero de modo exponencial el COVID. El potencial biótico es la máxima tasa de crecimiento poblacional posible. Pero mira lo que, si bien esta población siguió un crecimiento exponencial, el crecimiento fue máximo, luego el crecimiento se hizo cero, y luego el crecimiento es negativo, pues, alumno. Aquí hay crecimiento negativo, la población decae. Luego aquí el crecimiento se hace cero, y luego el crecimiento es positivo. Se llama potencial biótico, la mayor tasa posible de alcanzar. Yo creo que por aquí está alcanzando la mayor tasa de crecimiento. Pero luego el crecimiento de la población aquí se hace cero. La población no crece más, y luego el crecimiento se hace negativo acá, pues. Aquí la población representa una población con un alto potencial biótico. Yo preferiría que eso de potencial biótico lo asocies con poblaciones que crecen exponencialmente.
que no es el caso. Esta población está fluctuando en torno a un valor. Y el César Olivares me envió la respuesta recién, César, pero ya la pauta ya la di, pues, César. ¿Para qué me envías una respuesta? No sé quién envió una respuesta recién. Me la envió en delante, me dice. Bien, César, está bien. ¿Para qué me la envías de nuevo? Entonces, 3 romanos, ¿por qué habría que presumir que es incorrecto, César? Porque dice presenta un tipo de crecimiento exponencial, o sea, parte del crecimiento exponencial, po, acá, pero luego se estabiliza y cae. El crecimiento exponencial, cuando te lo dibujan en J nomás, es una cosa que viene creciendo sin detener, eso es el crecimiento exponencial. En el pantalla, usted tiene lo propio de... Yo habría hecho otra gráfica, igual este ejercicio no me gusta mucho, por la curva que tiene. Pero la respuesta, malamente, puedo compartirla árbol. Ya, vamos a otro ejercicio. César, me envía la respuesta cuando corresponda, no cuando ya esté analizando con pauta en pantalla. A ver. Este ejercicio acá es interesante. No, ya, es que ya mostré la pauta. Quiero uno con gráfico. Ese es muy largo. A ver este. No, este es muy fácil. Me quedan algunos minutitos. Este, a ver, hagan el ejercicio 16. Chuta, que respondió rápido. ¿Quién será? No me diga que es César. Pero Nicole Lacayo, no me digas que alcanzaste a leer el ejercicio, yo ni siquiera lo alcancé a leer, Nicole. No entiendo, Nicole, cómo me respondiste tan rápido. Ah, bueno. Bien, Nicole. La felicito, niña. ¿Puedes explicarlo? Te puedo levantar el micrófono después. No, Nicole, yo voy a explicar. Le agradezco su buena intención. Dejemos que los restos de los compañeros lea y responda. El problema es que el resto de los compañeros no responde. A ver, vamos a ir a sonsacar, oye. Claro, la cosa tampoco es tan... Por ejemplo, Camila Espinosa. Catalina. Hay 2 Catalinas, po. Está Catalina así a solas y está Catalina Antonia Urbina Bustamante. Las 2 Catalinas, manden su respuesta, Catalinas. El César. A ti también, César. Consuelo, Jaime. Chia Hao Lu. Jorge Araya, la Nicole Pía. Hay 2 Pía, oye. Pía Francisca Vicuña y Pía Ponce. Pías, envíenme la respuesta al ejercicio 16. El Yerko, también. Y Jong-Su, por favor, llamando a Jong-Su. Aquí Carlos Asenjo, llamando a Jong-Su para que intente responder la pregunta 16. Jong-Su. Barajito los alumnos,
Parágito el alumnado. Bueno, ahí se están arriesgando. La Pía Mandopia Vicuña, la Consuelo, el Jorge con duda y el César. ¿Alguien quiere que le levante el micrófono y defienda su ejercicio? ¿Alguien se anima a que si yo levanto el micrófono pueda verbalizar? Catalina dice 16A, pero ni idea, dice. Catalina secas. Vaya preparando su prueba, Catalina. Si no, la prueba de transición a usted se la va a comer con zapatos. Y no es tan difícil la prueba de transición. ¿Alguien quiere verbalizar alguna defensa? ¿Alguien quiere hablarnos? Ya, veamos lo que... En la sala joven hay una compañera, Nicole, que este ejercicio ya lo hizo, me dice ella, y por eso respondió tan rápido. Porque el ejercicio que yo presenté ahora en pantalla, ella me dice que ya lo hizo. En cambio, hay otros alumnos que me están respondiendo incorrectamente a esta pregunta. Debo presumir que no lo has hecho, que ni siquiera has abierto el cuaderno de ejercicio 2. Entonces, en tu rato de aburrimiento, que no todo en la vida es Netflix, trata de dedicarte un rato al curso de biología. Yo entiendo que a lo mejor la biología no es tu máxima aspiración, pero eso importa un huevo. Aquí nadie te está preguntando si la biología te gusta o no. Acá lo que vas a pasar contigo, que te van a hacer 18 preguntas. Y si no responde, problema tuyo, viejo. Si no responde las 18 preguntas. Bueno. Ahí el Yerko mandó su respuesta. Sin embargo, es elefante. A ver. La idea que hay tras de esta pregunta es la siguiente, alumno. Que es el medio, es el entorno, el que genera las condiciones para que la población alcance la capacidad de carga. Repito, la capacidad de carga que alcanza una población es resorte del medio, no de la misma población. Por lo tanto, si tú a las ratitas logras controlar la capacidad de carga, ¿cómo? Manipulando el medio, tú vas a poder manipular el valor de carga que va a alcanzar la población. Te lo digo de nuevo, la capacidad de carga no es una propiedad de la población, es una propiedad del medio. La capacidad de carga es una propiedad del medio ambiente, es un resorte del medio. Por lo tanto, si usted quiere manipular la capacidad de carga de la población, tienes que manipular las condiciones en las que la población se encuentra en el medio. Entonces la alternativa correcta, elefante, apunta a eso. Que el modo de controlar una población es bajarle la capacidad de carga, pero al medio. Tú tienes que actuar sobre el medio para bajar la capacidad de carga en la población. Tienes que retirar la basura. Retirando la basura, tú logras bajar la capacidad de carga para las ratas y la población de ratas va a bajar. Porque si en el medio sigue habiendo basura, por más que elimines ratas hembras, la población de ratas va a alcanzar de nuevo su valor de carga que tú no deseas que tenga. Alguien respondió casa. A ver. Si tú reduces el número de ratas, como los que respondieron casa, hasta la fase de crecimiento lento, tú no vas a controlar bien, porque la población luego rápido va a encontrar, como hay tanto alimento, la población que la provocaste a un crecimiento lento va a tomar un crecimiento rápido en 2 semanas más.
La pregunta, lo que tiene de fondo, que tú entiendas que la capacidad de carga es una propiedad del medio ambiente en la que está la población. Es el medio el que determina la capacidad de carga de la población. Por lo tanto, controlando el medio, controlas la población. El medio ambiente, cuando digo medio, es medio ambiente. Niños, con este ejercicio estoy poniendo punto final. Veo que muchos de ustedes necesitan estudiar, jóvenes. Almuerzan y luego se ponen a estudiar. Hoy día es sábado. Chao, jóvenes, que estén bien.